Hay hechos o circunstancias con los que se pretende ocultar la realidad y desviar la atención de la gente. Pues de esto trata una cortina de humo. Esta expresión es una metáfora, pero, más que nada, una estrategia de distracción, para cuando alguien quiere tapar un hecho con otro. A lo largo del tiempo, estas técnicas son comúnmente empleadas por gobiernos. Cuando un gobierno o un político enfrenta críticas o controversias, puede desviar la atención pública, liberando noticias impactantes o promoviendo temas que generen emociones fuertes en la población. Efectivamente, desviando la atención de sus errores o problemas. También los medios de comunicación, a menudo, las noticias polémicas o escandalosas, se destacan para distraer la atención de problemas más significativos o complejos, para engañar, confundir o distraer a la opinión pública. En resumen, una cortina de humo puede ser cualquier cosa que desvíe la atención de las personas de un tema más importante, ya sea a través de la distracción, la desinformación o la manipulación emotiva. Aunque puede ser efectiva a corto o largo plazo. Pero puede generar la desconfianza de la población si se descubre la verdad. Siendo un problema menor, debido a que una cortina de humo siempre generará polémica, aunque la mayoría desconfíe del gobierno, terminará distraída. Cuando se cuestiona a una persona o entidad sobre asuntos delicados, es probable que se recurra a emitir la estrategia de información manipulada o distorsionada, con la intención de distraer la atención de las personas. Una defensa para evadir la responsabilidad asociada con la pregunta original, dejándolo en Lizeth Farah, sin ser sentenciada todavía, condenada por secretos oscuros de las cortinas de humo. ¿Qué pasó? En los 90, la esposa de uno de los políticos del PAN había organizado un recorrido por los pueblos pequeños, intentando ganarse a la gente y regalándoles gorras y playeras. Como su esposo era el candidato a ganar, pues mucha gente estaba detrás de él, y ya se miraba que no tenía competencia. En uno de sus eventos, pidió permiso para realizar un evento en una escuela, en donde quería convivir con los niños, haciendo un convivio, en donde todo estaba patrocinado por su partido. Les habían preparado un pequeño refrigerio especial para los niños, y una comida ligera para los padres. Pero nunca contaron con que el alimento de los niños estaba contaminado. Pasados un par de días, los hospitales informaban de infecciones peligrosas en los pequeños niños, donde hubo 2 niños que perdieron la vida. Los padres comenzaron a protestar en contra de ese partido, y su carrera política parecía haber terminado. Justo ese fin de semana, el periódico local anunciaba de una enfermedad estomacal, causada por cultivos contaminados, en donde las víctimas principales eran los niños, debido a su frágil estómago, los hacía muy vulnerables. En ese mismo apartado, y como noticia principal, mostraban la clausura de esa distribuidora, y como aparentemente retiraban toda la mercancía. Como sugerencia, advertían no darles comida callejera a los niños, ni que consumieran comida chatarra. Fue tan impresionante ver cómo se limpiaba su nombre, sin haber dicho nada. La gente comenzó a sentirse culpable, por culpar a la esposa de ese político, que en cuestión de días, tendría más apoyo del que tuvo inicialmente, quedando como un gran gobernador. Hubo un candidato del PRI, que fue sorprendido en una fiesta extravagante, festejando con menores inconvenientes. Ya saben a lo que me refiero. Alguien de ahí había sacado una foto y se la había mandado a su competencia política, quien no dudó mucho y la puso al día siguiente como noticia principal. En la nota decían todo lo que realmente ocultaba el PRI, acompañado de la evidencia. Cabe mencionar que en aquel entonces una foto no tenía la misma calidad que una foto actual, pero la diferencia eran las fuentes verídicas de quien tomó la foto. Las cosas se pusieron calientes y el candidato del PRI estaba perdido. Pero había recordado que estaba en México y con dinero y poder todo era posible. Montó todo un show en donde entraban los narcos al pueblo tratando de pelear las plazas que no existían.
Hicieron un caos, a tal punto en donde la gente ya no quería salir de sus casas, por el miedo de estar en medio de una balacera. Es ahí donde entra el superhéroe y les promete limpiar su nombre y acabar con el narco. Los periódicos locales y las radiodifusoras comenzaban a comunicar el buen trabajo que hacía su candidato a luchar contra el narco. El líder mayor había caído y, para sorpresa de todos, compartía algunas facciones iguales a la del candidato. Las notas principales hablaban de la caída de aquel cartel con el título: que siempre no era el candidato, siempre fue el narco. Acompañado de fotos recreadas en donde mostraban al líder del narco en diferentes tomas en la fiesta recreada por el PRI. En la frontera había un candidato muy honesto que, por mala suerte, se movió al Partido del Trabajo. Siempre ayudaba a las personas de bajos recursos y se enfocaba mucho en ayudar a los viejitos. No les miento cuando les digo que era muy querido ese candidato. Ya tenía ganada la gubernatura, porque la gente lo quería demasiado. Al cierre de uno de sus recorridos se había armado un enfrentamiento, pues mandaron eliminar al candidato. Y en efecto, yo fui uno de los que presenció aquel evento. Pude ver cómo le dieron 2 tiros en el pecho, y de inmediato sus acompañantes lo subieron al carro. Era imposible que pudiera vivir. En esa semana no hubo ninguna noticia. Pero por alguien cercano nos habíamos enterado que el gobernador había muerto. Obvio, era una derrota para el Partido del Trabajo. Las personas comenzaron a divulgar que el candidato había fallecido, cosa que no les convenía. Así que usaron a una persona para suplantar su identidad y decir que todo estaba bien. Los rumores parecían tranquilizarse, pero necesitaban hacer algo más. Para tapar la noticia, mandaron quemar casas en aparentes ajustes de cuenta, causando miedo entre las personas y haciendo que se enfocaran en la quema de casas. Porque sumado a eso, habían puesto personas para saquear las casas quemadas, haciéndolo una moda. El Partido del Trabajo llevaba su propia gente a los recorridos, también sus propios medios. Así fue como ocultaron la muerte del candidato. Las personas, entre tanta confusión, estaban contentas con la aparición de su gobernador favorito, mismo que anunció que se iría a vivir a otro país mientras se calmaba todo. No sin antes irse como ganador. Por supuesto que ganó y se fue a otro país por un tiempo. Para 2 años más tarde, morir de un paro al corazón. Aquí en mi municipio, no sé exactamente cómo sucedió, pero los pozos de agua potable fueron contaminados con algunos químicos tóxicos. A las personas se les comenzaba a caer el pelo, les salían ronchas en la piel y la ropa se comenzaba a desgastar. Y la forma en que se cubrió aquel hecho fue algo muy mexicano. Los periódicos locales se vendieron y lanzaron una noticia alarmante para el municipio, avisando de un avistamiento extraterrestre. Sembradíos de maíz mandaron a rayar unas líneas para que todo fuera más misterioso. Y como en esa época había pegado lo de los objetos voladores, el municipio estaba aterrado y a la vez asombrado, acudiendo todos a presenciar tal acto misterioso, olvidándose de un problema que afectaba la salud de todos en la comunidad. Lo que les voy a contar es algo real y estúpido. Y si creen que miento, pueden indagar sobre lo que les voy a contar. Ese municipio es 100% panista y se desvían millones de pesos, sin contar los innumerables casos de huachicoleo que ahí hay. Cerca de ese municipio se encontraban los ductos de Pemex, en donde ya tenían tiempo usándolos los huachicoleros. Los nexos que se dan entre la política y el narco en Guanajuato son de no creerse. En una mala intervención, los ductos estallaron, causando un gran incendio. Aquel municipio no sabía lo que pasaba y muchos creyeron que explotaría el volcán o se acabaría el mundo. Las instalaciones de Pemex alertaron de una fuga delicada, por lo que tomaron precauciones, moviéndose rápidamente. Los colaboradores del PAN actuaron de inmediato, eliminando toda evidencia posible que pudiera delatarlos ante la población y el Estado.
Al parar la fuga y tranquilizar el incendio, el gabinete del gobernador fue muy astuto o la población muy estúpida. Mandaron a una persona para que le dijera a la población que Santiago Apóstol había apagado el fuego a patadas, dejando su capa y sus botas con restos de quemaduras, huyendo de la escena montado en su caballo. Se pudieran imaginar quién se creería esa estupidez. Pues aquel municipio sí. El antes llamado Camémbaro pasó a llamarse Valle de Santiago. Y cada año le celebran a su Señor Salvador por salvarlos de un incendio. Dejando de lado que por culpa de los panistas huachicoleros casi exterminan a ese municipio.